pero precisamente sobre esos resultados tenemos en la línea telefónica al diputado federal Fernando Manzanilla, que él nos va a platicar de lo que él sí está trabajando y no está debatiendo y haciendo grilla. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bien, muy bien, gusto saludarlas, muy contento días de estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, diputado. Le habla Paola Aguirre y Yarim Domínguez y Paola Aguirre. Preguntarle, ¿cuáles son las propuestas, las iniciativas que en este momento se están trabajando en el Congreso de la Unión? Ya hemos visto, hay una labor intensa, no se deja de por medio todas las iniciativas, todo lo pendiente que se requiere a pesar de la emergencia sanitaria. Bueno, efectivamente, y el tema de la emergencia sanitaria, pues es uno de los temas centrales con los que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, ¿no? Esta semana, por eso, yo lo que estoy planteando tiene que ver con un asunto que estamos viviendo a raíz del COVID, que es el tema de una crisis, o la crisis también en paralelo que estamos experimentando en materia de salud mental. O sea, la pandemia del COVID está provocando a su vez una crisis de salud mental que no habíamos visto antes. Hay un temor a la enfermedad, hay un encierro que se está viviendo en el caso de muchas personas, hay preocupaciones económicas y bueno, todo esto está generando una pandemia paralela en una parte importante de la población. Mucha gente vive atrapada en sentimientos pues de ansiedad, de frustración, de enojo, hay angustia, hay miedo. Y bueno, las preocupaciones propias del día a día están disparando una verdadera crisis emocional. Hay gente que está viviendo ataques de insomnio, hay gente que está viviendo estados depresivos. Incluso hay una evidencia de un incremento desproporcionado de suicidios asociados a la pandemia. Es decir, tenemos una crisis ya de salud mental que nos está pegando a todos. Y bueno, pues a raíz de esto, tenemos que reconocer que hay esta otra pandemia que está dejando una secuela importante de problemas mentales que por la emergencia sanitaria, por la emergencia de salud física que estamos viviendo, pues no se le está prestando la atención necesaria, ¿no? Por eso yo esta semana estoy presentando en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que está orientado, bueno, a la Secretaría de Salud Federal, a las homólogas en los estados, a tres temas principalmente. Primero, que se refuerce la difusión de los riesgos que hay para la salud mental, así como las acciones que podemos tomar para prevenir, justamente para prevenir los trastornos mentales que puedan derivar de la pandemia del COVID. En segundo lugar, a que contemplemos la atención de personas que están sufriendo en materia de salud mental como parte integral de la atención a la pandemia. Es decir, no solo es un tema de salud física, sino tenemos que empezar a reconocer que se trata de un tema también de salud mental y tenemos que empezar a tratarlo también. Y en tercer lugar, que se refuercen los programas de detección y atención temprana de trastornos mentales, de trastornos del comportamiento, con un énfasis especial pues en los grupos vulnerables, también en los adolescentes y en los menores de edad. De eso es de lo que estoy empezando a hablar en esta semana. Creo que es un tema importante y bueno, tiene que ver con la pandemia que estamos viendo, pero con un aspecto poco visto, poco atendido, pero finalmente un aspecto muy relevante que es el asunto de la salud mental. Sí, definitivamente. Claro. Es un tema que no se ha considerado por muchas personas. Ciertamente hablamos de quédate en casa, resguárdate, no salgas, evita los contagios, pero toda la razón, la sociedad está resintiendo, y no solamente la mexicana, en varias partes del mundo, la sociedad está resintiendo mucho este encierro. Porque el encierro no solamente conlleva a estar en casa viendo televisión, el encierro también implica convivencia, el encierro también implica dejar de ver a personas, compañeros de trabajo, dejar de realizar las actividades cotidianas. Qué bueno que se esté considerando el tema por parte del Congreso de la Unión allá en San Lázaro, y bueno, pues habrá que ver cuáles son las decisiones o acciones que se determina considerar, sobre todo en materia pues que exista un apoyo para las familias y que se evite cualquier posibilidad, como ya se ha registrado, incluso ataques, violencia, feminicidios, en fin. Claro. Mira, sé de muchas personas que aquí en Puebla han acudido ya a instituciones públicas de la salud de distintos niveles,
para pedir ayuda psicológica y no las han atendido porque les dicen pues que no, ahora sí que no está, que están enfocados, digamos, en lo urgente. Como si no fuera prioritario. La crisis del COVID, lo físico, pero que este asunto pues es algo que ellos no, digamos, no están preparados para atender. Y bueno, pues esto al final de cuentas no tiene mucho sentido. Tenemos que entender que el apoyo a la salud mental debe de contemplarse como un componente esencial, fundamental, de la respuesta que se le está dando al COVID. Tenemos que irnos preparando porque esto va a ser creciente, este asunto no va, digamos, no se ve que vaya a acabar de manera muy pronta, a lo mejor estamos a la mitad de la pandemia, entonces tenemos que prepararnos porque esto no va a mejorar, va a seguir empeorando, y por lo tanto tenemos que prepararnos para atender todos estos temas de salud mental. Nadie debe de sufrir solo y sin ayuda profesional. Y bueno, pues esta es una situación difícil que está enfrentando cada vez más personas, más familias, y tenemos que atenderla de manera profesional como se atiende cualquier otro problema de salud. El hecho de que sea un tema de salud mental no quiere decir que no sea un asunto de salud. Claro, no significa que no sea prioritario, porque hemos visto que hasta han incrementado los casos de suicidio, de depresión y demás. Sobre todo, yo creo, esa afectación que queda en las familias que atraviesan no solamente el proceso de un familiar enfermo, sino de la misma pérdida, ¿no? Claro. O sea, tienes a los que se enfermaron y lograron recuperarse, pero muchos de ellos tienen secuelas. Tienes a los que en sus familias, secuelas físicas me refiero, o sea, secuelas de que la enfermedad les generó toda una serie de temas, y entonces hay mucho miedo a volver a contagiarse. Están los que ya perdieron algún ser querido en su entorno más cercano. Está el personal de salud que está totalmente rebasado y agotado y cada día más. Cierto. Está la gente que se quedó sin trabajo, que es mucha. Está la gente que ya perdió su negocio o que está luchando para no perderlo. Están las mujeres que están viviendo asuntos ligados a violencia doméstica. La violencia doméstica ha aumentado mucho a raíz, digamos, esa es otra pandemia, la pandemia de la violencia doméstica. A raíz de la pandemia del COVID se ha incrementado de manera brutal el número de llamadas al 911 denunciando violencia doméstica. Están los menores, los niños, las niñas, pues que han estado encerrados en casa y que no han tenido en muchos casos la posibilidad de interactuar con sus amiguitos, sus amiguitas. Sí. Bueno, pues ellos también están viviendo toda una situación. Es decir, hay una serie de retos. El sistema social de alguna forma está viviendo un estrés colectivo, y bueno, pues este estrés colectivo se traduce, hay que entenderlo, en un asunto de salud mental. O sea, claro. El asunto de salud mental no es que uno se vuelva loco. El asunto de salud mental es que uno empiece a tener una serie de problemas que se viven, de crisis emocionales, de insomnio, de depresión, de una serie de cuestiones que nosotros vemos que están cada día más a flor de piel. Y eso hay que atenderlo de manera profesional, y hay que atenderlo como parte de la propia realidad de lo que implica la pandemia del COVID. Exactamente. Así es. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y vamos a estar pendientes de qué es lo que sigue y pues las acciones que se tomen, porque sí, efectivamente la salud mental es ahorita un tema básico que hay que tomar precisamente para evitar todo este tipo de agresiones, todo este tipo digo, vaya, es que lo vemos hasta en los niños, sí, ¿no? Que se estresan. Exacto. Hay depresión y no. Vamos a seguir pendientes. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, les mando un saludo y estoy a las órdenes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Diputado. Gracias, diputado.